7. Oseas capítulo 7. Todo esto que estamos leyendo en Oseas y en la mayoría de los profetas, bueno, en todos los profetas del Antiguo Testamento, es Dios hablando a través de ellos a su pueblo, al pueblo de Israel, dividido en dos partes, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Así que muchos pueden decir, y esto no es para nosotros. Nosotros somos su pueblo amado, la iglesia. Así que, y hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos no lo tenían. Así que también es para nosotros muchas de estas cosas. Bueno, en los últimos versículos del capítulo 6 vimos cómo Dios, por medio del profeta Oseas, le echa en cara a Israel y también a Judá por haber desobedecido su ley. Bueno, en el capítulo 7 Dios continúa con las mismas acusaciones. Parece que va aumentando las acusaciones. Oseas capítulo 7, versículo 1 leemos: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Primero y principal quiero recordarles que cuando habla de la iniquidad de la tribu de Efraín, se está refiriendo a Israel. Sabemos que que Efraín era la tribu más importante de la región del reino del norte, de Israel. Por eso muchas veces a Israel lo llama Efraín. Y lo que está diciendo es que Israel se olvida de que Dios tiene memoria. Y saben, aunque muchos piensan o pueden pensar que se saldrán con la suya, no puedes esconder nada de Dios. Y eso tenlo por seguro. Él está viendo constantemente las 24 horas del día lo que nosotros hacemos y sabe lo que hay en nuestro corazón. No podemos esconder nada de Dios. Por eso, si estás enfrentando presiones, mejor dicho, cuando te sientas tentado a pecar, te aseguro que tendrás menos probabilidad de caer si recuerdas que Dios te está observando. Recuérdalo. Recuerda que Dios lo ve todo. Y me lo digo yo también. Dios dice, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. En el versículo 3, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Y todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, o el panadero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudada. Algunos de ustedes dirán, ¿qué significa eso? Bueno, ustedes saben que yo nací en una panadería. Mi familia todavía tiene la panadería. Yo vi a mi abuelo y después a mi padre todas las noches encender el fuego del horno para calentarlo. Luego, me incluyo, amasábamos la masa, armábamos el pan, antiguamente a mano, después con máquina, y luego nos íbamos a dormir hasta que la masa había sido leudada. Y por supuesto, cuando nos levantábamos, 4 de la mañana, el horno ya estaba caliente y el pan listo para hornear. Oseas aquí usa esa figura de lenguaje, el horno calentado o las pasiones de esta gente calientes en sus relaciones adúlteras. Notan que
aquí lo dice. Dice, todos ellos son adúlteros. Versículo 5, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. El rey emborrachándose con la gente, con la plebe. Dice, lo enfermaron. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Esos fueron tiempos horribles, créanme. Dios le está dando aquí el acta de acusación en contra de Israel. ¿Y saben por qué? 3 reyes israelitas fueron asesinados durante la vida de Oseas. Los reyes fueron Zacarías, Salum y Pecaía. Por esa razón, sus relaciones externas, exteriores e internas se vieron arruinadas debido a que se olvidaron de Dios y de su palabra. Esa historia, eso lo podemos leer en Segunda de Reyes capítulo 13 y 14 y 15. Como les decía, fue un tiempo horrible. Mataban a todo el mundo. Era libertinaje total. Y aquí lo está describiendo Oseas. Versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Israel se había quemado como un panqueque de un solo lado. ¿Vieron cómo se pone duro, seco de un lado? O sea que el pueblo de Israel se había asociado con pueblos paganos y había adoptado sus estilos de vida pecaminosos. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, que Dios le dijo que tenían que terminar con toda la pudrición que había, con toda la gente, el pecado, los animales, los esclavos, todo porque esa gente no tenía cura? Bueno, obviamente no lo hicieron. Dios sabía que se iban a mezclar y iba a arruinar su pueblo. Y créanme que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando pasamos mucho tiempo con alguien, es muy fácil adoptar sus actitudes y luego también imitarlos. Por ejemplo, en nuestra misma casa, en el trabajo, en los deportes, cuando pasan mucho tiempo con personas que no son creyentes, tengan cuidado de la influencia que pueden tener sobre nosotros, sobre ustedes. Sí, sobre nosotros. Y a la vez, cuando es así, debemos ver la manera de ser influencia positiva para ellos, para que ellos cambien y no caer nosotros en los malos hábitos, porque es muy fácil acostumbrarse al pecado. Versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Yo ni me doy cuenta que tengo canas. Pero esto me recuerda a Sansón, cuando dijo, me levantaré como lo hice antes. Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Israel no reconoció que su poder iba menguando y su libertad se iba escapando, como un hombre maduro que no se da cuenta no se da cuenta de las señales de la vejez que le ha llegado y no se da cuenta, y aún dice, canas le han cubierto y él no lo supo. Y sí, hay muchos veteranos así como yo que nos hacemos los jovencitos, ya no nos damos cuenta que las arrugas que tenemos, el pelo que tenemos, y cuando voy manejando y me miro las manos digo, ay, tengo mano de viejito.
rompe cosas. Ay, ay, ay. Versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. O sea que su orgullo, el orgullo de la gente, oh, nuestros antepasados, y Abraham esto, y Salomón el otro, su orgullo no le permitía reconocer que necesitaban a Dios. Versículo 11. Y acá tuve que buscar qué significa incauta y cuál era el significado de lo que está diciendo. Efraín como paloma incauta, o sea, paloma torpe, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Ustedes saben que las palomas son tontitas, ¿no? ¿No? Oh, ok. Me tuve que poner a leer sobre las palomas porque no entendía esto. Las palomas hacen sus nidos en los lugares más ridículos. Presten atención cuando las palomas construyen sus nidos. No hacen un nido lindo, ni se preocupan verdaderamente dónde hacen su nido. A veces en la casa, en los aleros así de la casa, no sé cómo les llaman algunos, en cualquier parte, en un árbol, al alcance de la gente, en lugares frágiles donde cualquiera puede alcanzarlos. Son tan tontitas las palomas, leí, que puedes ir y sacarle los huevitos y ellas se quedan ahí como si tuvieran los huevos, anidando allí, no se mueven. Dios, es más, me acuerdo cuando éramos chicos, no le digan a nadie, ¿no? Pero le tirábamos piedra y miraban así, no queríamos cazar palomas, ¿vieron? No digan. Dios aquí compara a Efraín a una paloma torpe volando hacia Siria, luego volando a Egipto, buscando ayuda del hombre en lugar de buscar ayuda de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y nosotros también muchas veces somos tontitos. Somos, ¿cómo le dice aquí a la paloma? Incauta, torpes. Tenemos que buscar a Dios, siempre. Versículo 12. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que sea anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mi destrucción. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Es Dios hablando de su pueblo, de su gente, que Él los salvó, los redimió, los sacó de Egipto. Y ellos lo ridiculizaron. Dice, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¡Wow! Esa es la respuesta de Dios a Efraín y a Judá. Habla de un arco engañoso. Un arco engañoso es un arco dañado en su confección, que no dispara flechas en la forma correcta. Un arco así no será confiable y por lo tanto es inservible para el cazador o para el guerrero. De manera que por no buscar ayuda en Dios pagaron las consecuencias. Muchas veces la gente busca ayuda en cualquier parte, menos en Dios.
buscan la felicidad, el desarrollo personal, se llenan de posesiones, actividades, amistades, cuando en realidad Dios puede satisfacer plenamente los deseos del alma, que es lo más importante. Lo primero que debemos hacer es mirar hacia el cielo, hacia el Dios Altísimo. Él siempre va a suplir nuestras necesidades espirituales para poder encontrar nuestra paz. Y luego, si es su voluntad, suplirá las necesidades materiales. No es de que, ok, se te solucionaron todos los problemas, ya nunca más vas a necesitar nada. No, vivimos en un mundo de pecado, vamos a cometer errores, vamos a tratar con gente que no son cristianos, nos van a correr del trabajo, nos vamos a enfermar, pero teniendo a Dios vamos a tener paz en nuestro corazón. Y la promesa es que nunca nos faltará pan en la mesa. ¿Recuerdan esa? Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¡Wow! Van a venir problemas, pero Él estará con nosotros, guiándonos a través de los problemas. Eso nos hace vivir en paz. Oseas capítulo 8. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dios nuevamente aquí está dando su acusación en contra de ellos. Dice, número 1, han traspasado su pacto. Número 2, han transgredido su ley. Dios ha establecido un pacto con la nación de Israel. El pacto era la base por la cual Él, Dios, sería su Dios y los bendeciría. Ahora, Dios dice, si ustedes hacen estas cosas, yo seré su Dios y los bendeciré. Les multiplicaré los graneros de maíz, les multiplicaré sobre la tierra. Dios promete todas las bendiciones si Él es su Dios y tan solo lo adoran y le sirven a Él. Dice, les daré todas estas bendiciones, pero esta es la base para ellas. Este es el pacto. De manera que ellos tenían una relación de pacto con Dios, pero habían transgredido en contra del pacto. Se habían desviado, habían roto el pacto que Dios había hecho. Ahora, es interesante que Dios hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento. Dios hizo un pacto con Adán, Adán lo rompió. Hizo un pacto con Abraham y la simiente de Abraham. Ellos lo rompieron. Dios hizo un pacto con Israel. Ellos lo rompieron. Ahora, Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros, con la iglesia. Pero es diferente. En Hebreos nos dice que es un pacto mejor. Dios ha establecido una base por la cual Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Nuevamente, una relación de pacto. Pero si Adán rompió el pacto y la simiente de Abraham rompió el pacto e Israel rompió el pacto, ¿qué esperanza hay para nosotros? Que no vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué pensamos que somos mejores que ellos? En realidad no lo somos, pero tenemos un mejor pacto. El pacto de Dios con Adán, Abraham y a través de Moisés con los hijos de Israel eran predicados en base a la obediencia de ellos. Si ustedes hacen estas cosas, vivirán por ellas. El pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo Jesús es predicado en base a su fidelidad y nuestro simple creer en Él.
y en su fidelidad. Es un diferente pacto. Ahora, el hombre ha fallado, pero Dios no falla. El pacto con Israel fue roto porque Israel quebrantó el pacto. El pacto de Dios con nosotros nunca será roto porque está basado en la fidelidad de Dios para guardar su palabra. Y Dios ha prometido, si creemos en su Hijo, tenemos vida eterna. Glorioso pacto que Dios ha hecho conmigo y no tengo intención de hacer otra cosa más que creer en su Hijo. Eso es todo. No me pide nada más. Claro, a mí me dio el Espíritu Santo que me da la capacidad para obedecer, el deseo de obedecer. Porque ustedes vieron cuando aceptamos a Cristo Jesús, inmediatamente cambiaron nuestros deseos del corazón. Ya no planeábamos, ya no queríamos, no deseábamos hacer las cosas malas que hacíamos antes. Nos cambió todo, pero porque el Espíritu Santo está en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era colocado solo a algunos para hacer alguna obra especial que Dios le pedía que hagan. Nosotros, simplemente por creer en Cristo Jesús. Si verdaderamente caemos o cambiamos o transgredimos, es porque somos como las palomas, mencitas. Versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero Dios declarará que no los conoce. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. En el reino del norte ellos establecieron sus reyes. El pueblo de Israel nombró rey a Jeroboam, pero no fue de parte de Dios. La promesa de Dios era a David y a su simiente. Y luego aconteció que pasaron de una dinastía a la otra habiendo asesino entre ellos. Asesinaron a muchos reyes, profetas. Todo sin buscar a Dios. Versículo 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel también es y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Ok, al apartarse de Dios por medio del establecimiento de adoración a ídolos, por medio de sus transgresiones en contra del pacto y traspasando en contra de la ley, dice la Biblia que habían sembrado viento. Ahora, ¿qué lección debería ser esta para nuestra nación hoy en día? Hemos sido culpables por muchos años de sembrar vientos. Gradualmente, las cortes han estado gobernando con Dios fuera de la vida pública de la nación. Ustedes saben que en las cortes ya no están los mandamientos como estaban antes. El sistema de la escuela pública ha quitado a Dios de las escuelas. Antiguamente se oraba en las escuelas públicas.
Uno quisiera que las escuelas como que despertaran para darse cuenta que en realidad están en bancarrota. Su proceso de educación está en bancarrota. ¿Por qué digo esto? Porque enseñamos a los niños que son animales. Bueno, que descienden de animales. Y luego nos quejamos cuando actúan como animales. Es triste. En realidad el servicio de educación pública se ha vuelto un zoológico. ¿Pero por qué? Porque hemos sembrado viento. Hemos tratado de quitar fuera cualquier base real. Hemos quitado a Dios y hemos visto las consecuencias. ¿Saben lo que fue lo primero que en el año 1960, por razones de que venían gente de otros países, entonces había musulmanes y había judíos en la escuela y ya eran ofendidos y oraban en el nombre de Cristo Jesús? Entonces, ¿qué decidieron? Sacar la Biblia y la oración de las escuelas. Inmediatamente vino la guerra de Vietnam, la droga, los hippies. Ese es el resultado de sacar a Dios. Y bueno, y después tantas otras cosas. Dice, ni su espiga hará harina, y si la hiciese, extraños la comerán. Y sí, ahora la están comiendo los chinos y no sé cuántos más. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Devorado será Israel pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Bueno, la cosecha es el resultado de la siembra de buena semilla en un buen suelo con porciones adecuadas de sol, humedad, buen fertilizante. Hoy en día una sola semilla puede producir múltiples frutos en buenas condiciones. Ustedes vieron que siembra fresas hoy y cosechas casi todo el año. Yo no sé cómo hacen, pero yo vivo en Misión Viejo y ya quedan pocos sembradíos, ¿no? Pero parece que siempre están sacando fresas. ¿Cómo es eso? Bueno, Israel, sin embargo, había arrojado su semilla espiritual al aire, dedicándose a actividades que no tenían sustancia, y al igual que el viento que va y viene, su idolatría, su alianza con otras naciones, que no le ofrecieron protección, y al tratar de sobrevivir de esa manera, lejos de Dios, motivó su propia destrucción. Oseas dice, porque sembraron viento y torbellino cegaron. Como un poderoso torbellino sería el castigo que vendría sobre Israel luego por medio de los asirios. Y no hay vueltas que darle. Cuando buscamos seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios, nos exponemos a un gran peligro. Porque sin Dios no existe seguridad verdadera, no hay otra. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para que pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cuando comienzas a contar la palabra de Dios como cosa extraña, verdaderamente estás en problemas. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron,
y no los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad, de su maldad, y castigará su pecado. Ellos